Vamos a revisar el tema de isquemia mesentérica. Esta clase va dedicada a Bu. Recuerda que mis clases están basadas 100% en guías de práctica clínica mexicanas y normas oficiales, siendo la bibliografía utilizada para esta clase la guía de isquemia intestinal, así como los manuales CTO y AMIR de cirugía general. Esta afección ocurre cuando las arterias intestinales sufren una interrupción o disminución en el flujo sanguíneo. Puede tomar tanto al intestino delgado como al grueso, así como ser segmentaria o difusa, de manera que podemos clasificarla por su gravedad en leve, con afección mural, o bien grave, tomando todas las paredes del intestino, es decir, transmural. En cuanto a su epidemiología, la isquemia intestinal es un padecimiento que afecta predominantemente a las personas mayores de 60 años, siendo los varones los más afectados. Su incidencia va en ascenso por el mismo envejecimiento progresivo de la población. La guía de práctica clínica reporta una incidencia de un caso por cada 1000 ingresos hospitalarios, teniendo una mortalidad de hasta 5%. Existen múltiples factores de riesgo para poder desarrollar la enfermedad, como puedes observar. Sin embargo, las principales alteraciones en los vasos sanguíneos que pueden condicionar una isquemia intestinal será la arteriosclerosis, embolismos, trombosis, etc. La guía nos menciona que a todo paciente que vaya a ser sometido a un procedimiento quirúrgico o bien se encuentre bajo estados protrombóticos, pues reciba su anticoagulación profiláctica. Tenemos tres tipos, chicos: la isquemia mesentérica aguda, la crónica y la colitis isquémica. Empezamos con la aguda. La causa más común de una isquemia mesentérica aguda es a través de embolismo o trombosis de la arteria mesentérica superior, siendo lo más frecuente el embolismo. Entre el embolismo y la trombosis se llevan el 70% de todas las formas de isquemia mesentérica aguda. ¿Quién es el precipitante de esos émbolos? Lesiones valvulares, arritmias cardíacas, la más preguntada, la más conocida, por ejemplo, la fibrilación auricular, cardiopatía reumática, aunque también pudiese asociarse a la endocarditis bacteriana, etc. Por otro lado, los trombos se originan en pacientes con antecedente de infarto de miocardio, enfermedad trombogénica como la arteriosclerosis, etc. En segundo lugar, de la etiología de las isquemias mesentéricas agudas, las condiciones de bajo flujo sanguíneo, o sea, no le llega sangre al intestino. Por ejemplo, choque séptico, choque hemorrágico, insuficiencia cardíaca, deshidratación o fármacos que generan una vasoconstricción a nivel de ese lecho esplácnico. Y ya por último, la trombosis venosa. Por lo tanto, lo que te tienes que llevar de esta presentación, de esta diapositiva, es que la causa más común de las formas agudas será el embolismo por arritmias cardíacas en un paciente de más de 60 años. En cambio, la isquemia mesentérica crónica, o también conocida como la famosísima angina intestinal, es todo lo contrario. Aquí lo más común es que ocurra por episodios transitorios y repetidos de flujo intestinal bajo. Comparando la aguda con la crónica, esta última es muy rara, apenas un 5% de todas las isquemias mesentéricas. La causa más frecuente de este padecimiento es la arteriosclerosis, aunque también se ha descrito displasia fibromuscular, Takayasu, poliarteritis nodosa, etc. Ya te la sabes, ¿no? Esas vasculitis súper mega raras en reumatología. Lo más común es que sean pacientes hipertensos con coronariopatía o EBC. Y se llama angina intestinal porque resulta, chicos, que cuando el paciente come desarrolla 15 a 30 minutos después dolor abdominal, es decir, hay dolor abdominal postprandial. Entonces, como hay dolor después de comer, pues comienza el miedo a comer. Y el paciente empieza a bajar de peso, inclusive llegando a la desnutrición severa y, claro, la muerte. Los vasos sanguíneos más afectados van a ser las ramas del tronco celíaco, mesentérica superior, etc. Y como es un padecimiento crónico de bajo flujo, es clásica la presencia de ramas colaterales. Ahora, la colitis isquémica. La colitis isquémica es la forma más común de isquemia intestinal. Generalmente se produce por bajo flujo también. Esto puede ser debido a choque, a insuficiencia cardíaca, etc. Aquí el paciente debuta con dolor abdominal leve a moderado, así como diarrea y el típico sangrado intestinal bajo con hipersensibilidad abdominal leve a moderada. De manera general, la guía nos menciona que a todo paciente que debute clínicamente con dolor abdominal agudo, severo y, ojo chicos, desproporcionado con respecto a los hallazgos clínicos, es decir, me llega mi paciente con un dolor abdominal con intensidad 10 de 10 por la escala de EVA, sin ninguna patología sugerible, o sea, no le veo yo nada en la exploración física asociado a factores de riesgo cardiovasculares, los que mencionábamos anteriormente, un paciente
paciente con embolismo debido a una fibrilación auricular o bien con una patología valvular, por ejemplo la reumática, etcétera, pues vamos a pensar en una isquemia intestinal aguda, porque habíamos mencionado, chicos, que había tipos de isquemia intestinal. Por ejemplo, si me dicen que tiene miedo a comer porque desarrolla dolor, adicionalmente perdió peso de manera crónica, pues no voy a pensar en la aguda, ¿no? Voy a pensar en una isquemia mesentérica crónica, pero si debuta con irritación peritoneal e inestabilidad hemodinámica, pues voy a pensar en una perforación. Por otro lado, la guía nos menciona que todo paciente con dolor abdominal después de cateterismo en aorta o arterias proximales asociado a una arritmia o infarto de miocardio, tenemos que descartar una isquemia intestinal aguda. Para el diagnóstico, empezamos con los estudios de laboratorio. Será característica la presencia de leucocitosis con desviación a la izquierda, así como una elevación del dímero D, fosfatasa, LDH o lactato deshidrogenasa y amilasa. Sin embargo, cuando existe acidosis láctica con anion GAPA aumentado, fosfato aumentado, tenemos que pensar en una isquemia irreversible, es decir, necrosis intestinal. Por otro lado, tenemos que solicitar radiografía simple de abdomen a todo paciente con sospecha de la enfermedad. Y esto, ojo con este dato, para descartar o excluir perforación o bien la oclusión intestinal. Los datos de infarto intestinal según la GPC son asas dilatadas, eso por la pérdida de peristalsis con el tiempo, así como la visión de impresiones dactilares, tanto en el delgado como en el grueso, el famoso signo de la huella digital que puedes observar en esta imagen. Ese es un signo radiográfico de engrosamiento de la pared colónica debido por el mismo edema. En cuanto a los estudios de imagen, esto es lo más importante del diagnóstico, ¿vale? Resumiendo también la clínica, ¿no? Todo paciente con sospecha de isquemia intestinal de manera general, de entrada, solicitamos la tomografía helicoidal. Este estudio, la guía de práctica clínica lo considera como el estudio de elección, esto por su altísima sensibilidad de 96%. Cuando la etiología es por obstrucción arterial, la TAC demuestra un aumento en la atenuación de la pared de las asas intestinales, que puede ser visible tanto en fase arterial como en fase venosa. Si la obstrucción es debido a vasoconstricción, habrá ausencia de realce de asas, engrosamiento, etc. Pero si la obstrucción es venosa, habrá engrosamiento más marcado de la pared afectada, esto pudiendo demostrar el aspecto en diana por el edema submucoso. Ahora bien, el estudio confirmatorio, o sea, el más específico para dilucidar la etiología, ya sea émbolo, trombo, etc., será la angiografía pregunta de examen, pero en sospecha de trombosis venosa, la TAC o angioresonancia. Un dato muy importante a destacar aquí es que a todos los pacientes chicos que se les vaya a realizar cirugía o angiografía, tenemos que estabilizarlos. Esto con reposición hidroelectrolítica, restauración del equilibrio ácido-base, y esto porque los estados de hipotensión van a exacerbar la vasoconstricción a nivel esplácnico. También será importante el uso de antibiótico-terapia por la translocación pues, de las mismas bacterias, ¿no? Aunque la GPC no menciona que antibiótico. Aquí en la tabla viene todo en relación con la clínica, etiología, de todo. Si es por émbolo, la clave será un dolor abdominal súbito en paciente con arritmia o valvulopatía. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Si es trombótica, miedo a comer con pérdida de peso. Si es no oclusiva, será dolor abdominal con cualquier cosa no trombótica o emboligénica que haga que no le llegue sangre al intestino, como la falla cardíaca, deshidratación, etc. Y por último, en un paciente con antecedente de hipercoagulabilidad será la venosa. Ahora, la única patología vascular intestinal en donde el uso de la colonoscopía o colon por enema es de elección será la colitis isquémica. Y eso es debido a que, según la GPC, la angiografía mesentérica tiene un papel muy pobre para poder diagnosticar la enfermedad, a menos que la porción afectada sea el colon derecho o exista más dolor que la habitual, haciéndonos referencia pues que sea una colitis isquémica. En cuanto al manejo, todo depende de la causa y de la isquemia, así como la presencia o no de peritonitis. Entonces, en caso de isquemia intestinal debida a embolismo de arteria mesentérica superior asociada a peritonitis, será elección la embolectomía con exéresis del tejido necrótico, teniendo en cuenta que antes, durante y después de la cirugía mantendremos perfusión con este vasodilatador o relajador de músculo liso, la papaverina intraarterial. Sin embargo, en cuyo caso no haya signos de peritonismo, solamente será el uso de la papaverina, aunque también podríamos utilizar la uroquinasa o la heparina.
En pacientes con trombosis se hace en forma de isquemia aguda o crónica con peritonitis de forma de primera instancia la laparotomía. Esto según la GPC para revascularizar, ya que no es suficiente solamente la trombectomía, así como la resección del tejido necrótico. Ahora, en caso de no haber peritonitis con riesgo quirúrgico elevadísimo, será de elección la angioplastía percutánea con o sin stent, pero en los pacientes que cuenten con riesgo bajo será la cirugía de revascularización, o sea, el bypass. En la isquemia arterial no oclusiva, en los pacientes sin peritonitis, la piedra angular será la administración de drogas vasodilatadoras, en este caso, perfusión de papaverina con angiografía. Por ahí la GPC menciona que la perfusión debe mantenerse hasta un día después de haber obtenido la angiografía normal. Ahora, si ya hay datos de peritonitis, no lo olvides, ya te la sabes, la parotomía. Y por último, la trombosis mesentérica venos, aquí es lo mismo. Si existe peritonitis, la parotomía. Si no, el tratamiento consiste en descoagulación sistémica, esto con heparina por 1 a 2 semanas, seguido de cumarínicos por 6 meses. Sin embargo, este dato se los dejo por ahí. El CTO menciona que la anticoagulación es de por vida, pero recuerden que nos basamos en guías de práctica clínica. Vámonos con los algoritmos, un poco raros por cierto. Empezamos de izquierda a derecha, chicos. Paciente con sospecha de isquemia mesentérica aguda, reanimamos y corregimos factores precipitantes. Después hacemos radiografía simple de abdomen. Ahora, si nuestro paciente posee historia de trombosis venosa o cuenta con una historia familiar de hipercoagulabilidad, hacemos TAC y ya ahí vamos a demostrar si es normal o tiene trombosis venosa mesentérica. Si mi paciente no cuenta con una historia de trombosis o estado de hipercoagulabilidad, pero tiene signos de peritonismo, hacemos angiografía, ¿vale? No lo olvides, hacemos angiografía y ya este estudio nos va a demostrar si efectivamente hay embolismo, trombosis o isquemia no oclusiva. Si hay signos de peritonismo, hacemos la parotomía. Ahora bien, del lado derecho será para la embolia de la mesentérica superior. Si existe peritonitis, hacemos embolectomía con la exéresis del tejido necrótico y pues si no hay datos o signos de peritonismo como rigidez, el abdomen estable, etcétera, pues en este caso pasamos a los vasodilatadores, ¿no? La papaverina intraarterial. Ante la sospecha de una isquemia crónica, una isquemia mesentérica crónica, primero que nada, tenemos que descartar otras causas más comunes como úlcera gastrodenal, la colelitiasis, etc. Si aún existe la posibilidad de isquemia mesentérica crónica, ahora sí, hacemos la angiografía. Del lado derecho, el manejo para la crónica. Todo dependerá si hay un riesgo quirúrgico alto o bajo. Si es alto, lo dijimos también en la tabla, angioplastía transluminal con o sin stent. Pero si es bajo, la cirugía de revascularización, o sea, el bypass. Vámonos con el siguiente tema.